La obra artística de Mercedes Pardo constituye una apasionante aventura. Su original manejo del color la coloca en un lugar destacado dentro del arte venezolano del siglo XX. Mercedes Pardo nace en Caracas en 1921. La futura artista crece en un ambiente familiar vinculado a la pintura. Nosotros allá en la Escuela de Artes Plásticas, una de las cosas hermosas que tenía esa escuela era que no solamente a nosotros nos adiestraban en la técnica, en las diferentes técnicas de pintura, sino que también nos enseñaban un oficio artístico. Mercedes Pardo viaja a París en 1949, con la finalidad de continuar su formación artística. 2 años después, contrae matrimonio con Alejandro Otero. Y yo estoy un tiempo trabajando con André Lot, que aunque no era de los grandes maestros, sí tenía un don extraordinario, sobre todo para la crítica. Era el crítico, el analista de la pintura más lúcido que yo he visto en mi vida. Y eso fue como si hubiese estudiado toda la historia moderna del arte en un solo momento. Para hablar de la formación de un pintor, de cómo se va haciendo un pintor y en este caso cómo se fue haciendo la obra de Mercedes, yo creo que tendríamos sobre todo que concentrarnos en lo que empieza a ocurrirle a partir de su llegada a Europa, a París, a finales de los años 40, comienzos de los 50, en un momento en que la pintura misma del mundo está cambiando. Entonces fueron años en que su pintura refleja, creo que esa cierta ansiedad, esa zozobra, momentos en que ella va como descubriendo sus propios instrumentos. Y me decidí por la abstracción porque yo pensaba que era una cosa más directa y más pura entre la pintura y uno mismo. La aventura de la abstracción en una pintora como en Mercedes no es el fruto de una mera asimilación de teorías y de movimientos a la moda, sino un proceso de decantación. Mercedes va a seguir pintando, cada vez buscando más una aproximación más directa, más fresca, pero a la vez más rigurosa a los elementos básicos de la pintura. Y la abstracción le permitió eso. Mercedes Pardo retorna a Venezuela en 1952.
A partir de 1957, diseña la escenografía de varias obras teatrales. Le escogí porque siempre la he admirado profundamente. Me parece que su pintura es una de las cosas más bellas con que yo me he encontrado en mi vida. Y ella como ser también lo es. Esperé que ella diera lo que ella tenía que dar, porque yo sabía que ella iba a dar una cosa bellísima. Cuando ella me habló de lo que ella pensaba, ¡ah!, el asombro fue fantástico. Yo dije, nació algo verdaderamente hermoso y profundo para Intervalo. En realidad lo que hice es seguir el texto de ella. Yo jamás inventé nada, lo seguí. Yo me metí en ese texto y lo interpreté. El primer acto, como te digo, no tenía el contorno de una pared, sino era un trasfondo oscuro. Entonces había unos cortinajes bellísimos que colgaban. Una mesa, 2 sillas y unos libros en blanco puestas sobre la mesa, que eso era casualmente las cosas de las cuales ella va a utilizar y va a hablar. Y ese baúl que era una maravilla. Para contraste, la segunda parte era todo lo contrario, era una cosa muy real. Era una casa pobre, casi un rancho, pienso. Entonces las paredes las hice con un inmenso collage en papel de periódico que abarcaba casi todo el escenario. Ella cogió y puso todo lleno de periódico. Eso es una creación, eso es crear. Crear no es imitar. Crear es casualmente constituir otra realidad a la que uno está acostumbrado a ver. Junto a su esposo y sus hijos, Mercedes Pardo regresa a París en 1960. Cuando yo estuve en París la segunda vez, tenía muy poco espacio y sobre todo muy poco tiempo. Y había la particularidad que yo estaba en ese momento esperando a mi hija Carolina, que hoy es pintora, y después, cuando ella nació, pues tenía que atenderla y estar con ella casi todo el tiempo. Entonces la manera de poder trabajar y el espacio que yo disponía era mínimo y resolví que en un baúl que yo tenía, que era bastante espacioso, se podía convertir a la vez en taller. La tapa del baúl me servía de caballete y todo lo demás me servía para guardar todos mis implementos de pintura. De nuevo en Venezuela, la familia Otero Pardo se radica en San Antonio de los Altos en 1964. Desde 1969, Mercedes Pardo explora la serigrafía.
En los últimos años, la artista trabaja esta difícil especialidad con los calificados técnicos del Taller de Artistas Gráficos Asociados, TAGA. Con la serigrafía, Mercedes Pardo descubre las cualidades del acrílico, material al cual adaptará su técnica de pintar. Hay un fraseo plástico en la artista, como es natural. Hay un idioma plástico en la artista, como es lógico esperar. A la medida que uno va viendo la producción, uno va encontrando coincidencias y diferencias dentro de ese lenguaje, dentro de ese vocabulario plástico. Si recordáramos una pieza de finales de los 60, me refiero específicamente a Tú, de 1969, vemos que hay grandes planos, grandes desplazamientos en torno a una gama de rojos, de naranjas, de colores muy intensos. Con motivo de la participación de Alejandro Otero en la Bienal de Venecia de 1982, Mercedes Pardo pasa una larga temporada en Italia. Es por esa razón de que yo tenía tanto tiempo para mí, desocupada, puedo decir. Entonces se me ocurrió comenzar a hacer unas postales aludiendo a los monumentos de Venecia. Los hacía con las brochures que tienen las agencias de viajes, ¿ves? Y también con postales mismas de los pintores venecianos. Y fue así como salió este cuadro, que una amiga editora de arte, que es Fausta Squatriti, me dijo que no hiciera esa locura de mandar esas cosas para una sola persona, y se le ocurrió a ella editar este libro que ella llamó Inesauribile Venecia. Como una necesidad y curiosidad intuitiva, Mercedes Pardo incursiona en otras disciplinas artísticas. Es así que ha diseñado diversos vitrales para edificaciones públicas y privadas. Cuando todavía estaban en construcción las estaciones del metro, me llevaron a La Hollada y dijeron que querían que yo hiciese un vitral para esos sitios. Diré que esa es una de las más grandes emociones de mi vida, de tener una obra a escala cívica, cosa que nunca había hecho, ¿no? Y que se me propusiese hacerlo en vitral. Una de las cosas más importantes para un ser, para los seres humanos, para los ciudadanos, ¿no?, es que se les dignifique la vida. Yo creo que el Metro de Caracas hizo mucho en ese sentido. Y le dio a los artistas venezolanos la oportunidad también de estar en diálogo con la gente. Yo trabajé mucho tiempo y entonces a mí se me ocurrió el tema de las 4 estaciones. Tratar de hacer una interpretación en colores de las 4 estaciones. Quizá haya una gran conexión con Vivaldi. Yo llamo esto mi diccionario de colores, ¿no? Ejemplo, en el metro de París, de repente yo agarraba un pedacito de un color cualquiera para guardarlo, y porque como el color es infinito,
siempre es bueno tener como un apunte. Yo estudio mucho mis armonías de color siempre y me apoyo un poco en estos recortes que además son parte incluso de mi vivencia. Entonces hago un estudio así aproximado de colores y de repente pienso que me falta algo, que me hace falta algo así como un saborcito especial, y vengo y lo consulto y después lo aplico. Y el artista siempre lo que quiere es crear, hacer una realidad nueva. Si yo me he detenido tanto en el color, es porque yo encuentro una posibilidad de trabajo infinita. Mi especialidad de las múltiples inteligencias son múltiples vibraciones. Y lo que yo trato de decir en palabras es lo que Mercedes elabora en sus cuadros. Sus cuadros son vibraciones de tantas libertades, de tantas frecuencias, de tantas sutilezas. El cerebro es solamente vibraciones también. A Mercedes y sus cuadros, como son es una obra importante que refleja multitudes de vibraciones y libertad interior del ser humano. Así me gustaría que sus cuadros sean interpretados. En la vigilia vamos a distinguir una característica del periodo: telas de gran formato, planos enormes de color, una geometría que se desplaza silenciosamente, unos elementos que están allí en muy discreta pugna. Tenemos que predomina un color neutro, un color frío, unas formas geométricas que no son perfectas, siempre hay líneas inclinadas que quiebran la rigurosidad de esa geometría. En el medio hay unas líneas blancas, una suerte de caligrafía, como que si fuese una columna de periódico visto a la distancia, que llama la atención, que es inusual, que es sumamente intranquilo como detalle. A mí, por ejemplo, me recuerda un grabado, un collage más exactamente, de los papeles que hacia 1964-65 hacía el artista. Collage que remiten a un ruido urbano, a una situación netamente urbana. La obra de Mercedes Pardo ha recibido importantes reconocimientos. La Galería de Arte Nacional de Caracas presentó muestras retrospectivas de su obra en 1980 y 1991. Adentrarse en la obra de Mercedes Pardo es realmente una experiencia sin igual. La obra de Mercedes yo la veo a veces como adentrarse en un gran océano. De Mercedes Pardo, por supuesto, habría que decir que es una de las creadoras más importantes de este siglo en Venezuela. Importante por su producción plástica e importante por su propio pensamiento. Por eso abordar la obra de Mercedes realmente es un reto siempre. Uno tiene que manejar una serie de coordenadas personales, biográficas del artista, pero también tiene que manejar una serie de conceptos que ella misma va creando a lo largo de su trayectoria.
La pintura de Mercedes es una pintura profundamente reflexiva y ella, si algo puede enseñarnos su pintura, es a ver la historia de la pintura, porque en su pintura hay siempre un momento de diálogo con otros pintores. Vemos un cuadro de Mercedes de los últimos años, de la década del 90, y sentimos que Mercedes ha vuelto a jugar como nos imaginamos que jugaba cuando quería ser pintora. Entonces nos detenemos ante un cuadro de Mercedes, vemos esos colores y al comienzo podemos estar desconcertados y al cabo de un tiempo empezamos a escuchar la música que esos colores van dando. Ella nos enseña a escuchar las relaciones entre los colores. Hay un cuadro que creo que nos sirve de símbolo para mostrar lo que es el comienzo de esta gran diversión que es la pintura de Mercedes ahora. Ella misma lo tituló Un arlequín para Picasso. Inspirándose en sus nietos, Mercedes Pardo ha pintado obras llenas de humor y vitalidad. ¿Qué nos muestra a la larga la pintura de Mercedes Pardo? Yo diría la pasión del color, creación siempre, en el caso de esta artista, en los términos más positivos que se puedan concebir. Eso es esta obra. He trabajado desde siempre con la mejor de las ilusiones, la del color. He hecho mía la luz de esta tierra y al hacerla mía la he podido dar, transformándome en su testigo.